Hola, ¿qué tal? Continuamos con la serie Aprendiendo a vivir la vida en Dios y hemos hablado en la parte 1 de lo que yo titulé Soy frágil y pasajero. Hemos hablado en el siguiente mensaje de algo titulado No soy omnipotente. Y hemos dicho que estas dos lecciones son vitales para realmente vivir nuestra vida en Dios e iniciar un nuevo año esperando no que sea bueno, no que sea malo, pero que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Hoy vamos con el mensaje número 3, todavía dentro del gran tema de aprendiendo a vivir la vida en Dios. Llevamos apenas 22 días de Año Nuevo y deseo que estos mensajes traigan reflexión, análisis, compromiso a nuestra vida en Dios para que verdaderamente su voluntad sea hecha en nuestra vida a lo largo de este nuevo año. El título de la lección número 3, la que hoy nos ocupa, es Necesito a Dios en mi vida. Mis amados hermanos y hermanas, no es una pregunta, es una afirmación, es una oración afirmativa. Yo necesito a Dios en mi vida, tú necesitas a Dios en tu vida. Todos, aunque lo ignoremos y no lo entendamos, necesitamos a Dios en nuestra vida. Desear tener un próspero año no es lo mejor. Lo mejor es desear que Dios haga su voluntad en mi vida cada día del nuevo año. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, no habrá nada que yo quiera hacer tan bueno, tan mejor, tan edificante, tan exacto y que honre y glorifique el nombre de Dios que hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hizo esta declaración en Romanos capítulo 12, versículo 2. Él dijo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, es un versículo que yo procuro tener siempre a la mano para mi propia vida. Y dice ahí el profeta inspirado de Dios, que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Siempre he dicho que si hay un ser en este universo que nunca buscará nuestro mal, es Jehová Dios, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra confianza. ¡Qué hermoso! Jeremías 29, 11. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Pero, ¿qué me dirían si agrego Jeremías 33, 3? Tal vez tú te lo sabes de memoria. Clama a mí, dice Jeremías 33, 3, y yo te responderé. Está hablando Jehová Dios. Clama a mí y yo te responderé. Es una afirmación. Y te enseñaré, otra afirmación, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, si tú y yo buscamos a Dios y clamamos a Él, Él asegura que va a dar respuesta a nuestro clamor y que nos va a enseñar inclusive cosas grandes y ocultas que no conocemos para poder vivir
nuestra vida en Dios, necesitándolo a Él definitivamente. Pero ¿qué tal que le preguntemos a Salomón, el hombre más sabio de la historia humana? ¿Qué tal que le preguntemos algún consejo o él qué opina? Y abrimos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y leemos estas palabras. Las dijo Salomón, el hombre más sabio que haya existido sobre la faz de la tierra. Y él dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sigue diciendo en el versículo 6, Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, que el hombre más sabio de la humanidad nos recomienda: aprende a vivir la vida en Dios. Necesitas a Dios en tu vida. Tu propia prudencia no es suficientemente útil. Los caminos que tú seleccionas y tus veredas no son los mejores. Y tu propia sabiduría no te va a ayudar por mucho. Mejor respeta a Dios y apártate del mal. Apenas estas citas bíblicas que he mencionado nos hacen saber que todos necesitamos a Dios. Subrayo, todos necesitamos a Jehová Dios en nuestras vidas y necesitamos aprender a vivir nuestra vida en Dios. Cuando subrayo Jehová Dios es porque todos sabemos que a lo largo de la historia y hoy el comportamiento social no es la excepción. Hemos inventado muchos dioses. Nosotros nos estamos refiriendo a el Señor, Jehová Dios, el Shaddai, el Elión, Jehová Rafa, etcétera, etcétera, etcétera. El único Dios viviente y verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Dice Salomón que apoyarnos en nuestra propia prudencia y ser sabios en nuestra propia opinión resulta ser sumamente peligroso. Sería comprometer el año nuevo, sería comprometer los años sucesivos y sería comprometer la vida si no permitimos que Dios venga a nuestra vida y la dirija en su infinito amor y en su infinita sabiduría. Permítanme avanzar un poco más en el mensaje de hoy, en el que estamos afirmando: yo necesito a Dios en mi vida. Y quiero ponerles unas 4 ilustraciones de personajes de la Biblia y quiero que veamos el gran contraste que se causa cuando una persona ocupa a Dios en su vida y le da el lugar que le corresponde en su vida, con aquella persona que no obstante saberlo, no lo hace. Aquí van los ejemplos. Ejemplo número 1. Moisés y Jonás. Dios encuentra a Moisés en el desierto pastoreando ganados, rebaños, y Dios genera un llamado de atención extraordinario con aquella zarza que no se consume, y llama a Moisés y le da un encargo. El encargo es regresar a Egipto, de donde Moisés había salido, para hablar con Faraón
y causar la libertad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Toda la historia de Moisés es fascinante. La podemos encontrar desde el libro del Éxodo capítulo 2 hasta el libro de Deuteronomio capítulo 34, donde Moisés muere y es sepultado por Dios. Moisés fue llamado por Dios. Jonás fue llamado por Dios. Moisés fue enviado por Dios a Egipto para libertar a su pueblo y luego guiarlo por el desierto hacia la tierra prometida. Y dice la Sagrada Escritura que Moisés cumplió con su encargo. Jonás fue llamado, Jonás fue enviado y Jonás no fue. Moisés fue a Egipto y comenzó el encargo que Dios le había dado. Jonás iba a ir a Nínive y decidió no ir. Moisés toma en cuenta a Dios en su vida y asume el llamado y asume el encargo y asume la tarea y va y cumple de manera más que satisfactoria. Dice la Biblia que el pueblo de Israel lo lloró 40 días y le rindió honores como a nunca ningún otro líder le pudo haber honrado. Jonás decide no ir y sabemos la historia. Compra un boleto, sube a un barco y va justamente a la dirección opuesta de Nínive y no cumple su tarea y luego Dios va a tener que tomarlo de la oreja y lo va a regresar a Nínive en un transporte por demás extraordinario. Tú tienes en este año la oportunidad, y yo la tengo también, de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres ocuparme? No necesitas ser pastor para hacer la voluntad de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dios tiene encargos para ti. Tienes la opción de ir a cumplir tu tarea, o por el libre albedrío que Dios nos ha dado, tienes la opción de comprar un boleto, subirte a un barco e ir al polo opuesto del destino al cual Dios te envió. Bueno, si leyéramos el libro de Jonás, es un libro muy corto, de solo 4 capítulos, nos daremos cuenta que Dios lo llevó de la oreja y lo regresó a Nínive, y que Jonás comenzó a desarrollar el encargo que se le había dado, que era predicar, que el pueblo volviera a Dios, se arrepintiera de sus pecados y tomara a Dios en cuenta en sus vidas, pero lo empezó a hacer de mala gana. Y prácticamente el libro de Jonás termina presentándonos a un Jonás con un perfil absolutamente y lamentablemente descompuesto. Esto quiere decir que tú puedes hacer la voluntad de Dios con gozo en este nuevo año o no. Permítanme darles un segundo ejemplo. Hablemos ahora de José, aquel joven de la famosa túnica de colores, que según la narración del Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12, va a parar vendido por sus hermanos porque no toleran que una y otra vez les haga sentir como que él, cuando crezca, va a ser el mayor de todos ellos y va a estar en una mejor posición. Y José es vendido por sus hermanos y para en la casa de Potifar, uno de los principales de Faraón en Egipto, y de repente la esposa de Potifar pone los ojos en José
Dice Génesis 39, versículos 7 al 12. Génesis 39, versos 7 al 12. Y entonces la esposa de Potifar lo empieza a acosar sexualmente. José era un muchacho que prácticamente estaba saliendo de la adolescencia para entrar en su primera juventud. Y lo maravilloso es que José, cuando la esposa de Potifar le declara francamente su deseo de tener relaciones sexuales con él, José pronuncia unas palabras sorprendentes. José no dice, no señora, porque no quiero faltarle al respeto solamente a su marido, o no quiero faltarle al respeto solo a usted, o no quiero faltarle al respeto a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, o no quiero faltarme al respeto a mí mismo. Lo que José pronuncia es, ¿cómo podría yo fallarle a Dios? Tomar en cuenta a Dios en nuestra vida es tenerlo en mente siempre, profesarle un profundo respeto, una profunda reverencia con toda nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de ser, de vestir, de ganar nuestro dinero, de gastar nuestro dinero, de divertirnos, de comer y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Eso es vivir la vida en Dios. Eso es tomar en cuenta a Dios en nuestra vida para que verdaderamente tengamos un año de bendición. José dijo eso. Yo no puedo hacerle esto a Dios. Yo no puedo fallarle a Dios. Y ustedes saben esa historia. Insisto que está en Génesis 39, versículos 7 al 12. Dice ahí que José salió corriendo. La versión 1960 dice huyendo, al punto que le quitó la mujer la túnica y José la tuvo que dejar ahí para salir de inmediato y vencer esa tentación. Ahora permítanme contrastar la vida y el testimonio de José con la vida de Sansón. Sansón no tenía la edad de José. Era un joven mayor. Era un joven llamado por Dios. Dios le había indicado a sus padres que lo apartaran para el servicio de Dios. Por eso no bebería vino ni sidra y por eso no se le cortaría el cabello. Sansón fue puesto por Dios como juez de Israel. Ustedes pueden encontrar su triste historia en el libro de los Jueces, capítulos 14 al 16. En tanto José está huyendo de una mujer adulta y adúltera, Sansón está buscando, según el relato bíblico, Jueces capítulos 14 al 16, con quién pecar. ¿Qué diferencia? Un adolescente huyendo de una mujer que le ofrece todo, decimos en México, en charola de plata. Y un joven maduro, llamado por Dios, investido por Dios para su servicio como juez de Israel, anda buscando con quién pecar. Su padre lo reprende, pero parece débil la reprensión. Y ya sabemos, Sansón comienza a fornicar con una mujer y con otra, hasta que finalmente va a caer en brazos de Dalila, perderá la cabellera y le pedirá a Dios en su misericordia que lo ayude a terminar la tarea que se había propuesto. Fíjense ustedes muy bien, pongan atención aquí. José somete su vida a Dios
para vivirla día a día conforme a su voluntad, y termina siendo el principal después de Faraón del pueblo egipcio. Realiza una exquisita administración de los recursos del imperio egipcio y termina ayudando a sus hermanos, los que lo habían vendido, y termina ayudando a su padre, que había llorado amargamente cuando José se apartó de su familia. Ahora vean a Sansón. Sansón está viviendo placenteramente en orgías, en un abuso total, en banquetes, en fiestas, en comidas, y la encomienda que se había echado encima de vencer a los filisteos, que eran los que más lata le daban al pueblo de Israel, pues parece que no lo lograría. Pero dice el relato bíblico que clama a Dios, le suplica su misericordia, y ya sin ojos, porque se los habían sacado, y quiero asegurarles que no lo anestesiaron, ya sin vista es llevado, y pide que lo pongan en las columnas del templo del dios Dagón para provocar un derrumbe, y Dios, en su infinito amor y misericordia, le devuelve las fuerzas para que derribe ese gran templo del dios de los filisteos, pero muera con ellos en ese derrumbe. Mis amados, podemos ir con gozo al Egipto, al lugar incómodo, a hacer la voluntad de Dios y a luchar por cumplir la encomienda de Dios, o podemos tomar un barco e ir al polo opuesto, pero luego ser regresados de la oreja. ¿Cuántos hijos de Dios en este año irán a Egipto, como Moisés, a obedecer? ¿Cuántos hijos de Dios en este año tendrán que ser llevados por nuestro Padre Celestial de la oreja, porque no entienden, porque no obedecen? ¿Cuántos hijos de Dios sucumbirán a cualquier tipo de acoso, como Sansón, y terminarán la tarea lamentablemente en pésimas condiciones? ¿O cuántos, no obstante su juventud, harán caso a Dios y recibirán el poder de Dios para vencer los acosos y las tentaciones? Tengo un ejemplo más en la vida de Job. Dios permitió que el maligno tocara a Job y tocara a sus hijos y a sus hijas y a sus pertenencias y a sus propiedades y su propia piel, y lo dejara en la miseria sentado en cenizas, rascándose de la sarna que le había atacado a su piel. Pero escuchen lo que dice Job en su capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora recordemos la historia del joven rico, según Marcos capítulo 10, versos 17 al 31. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre, lo alabo. Pero al joven rico, Cristo le dice: vende lo que tienes, todo, y dalo a los pobres, y sígueme. Y el joven rico, dice Marcos 10, 17 al 31, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este nuevo año, mis amados, ¿a quiénes sus riquezas, sus posesiones, sus bienes los van a esclavizar de tal manera que les estorbe para hacer la voluntad de Dios? ¿A cuáles hijos de Dios en este año, porque Dios así lo permita,
la pobreza toque a su puerta, y no obstante, den honor y gloria al nombre de Dios. En realidad, Job nunca fue pobre porque tenía a Dios. La gran diferencia fue y será aprender a vivir la vida en Dios o sin Él. ¿Nos queremos arriesgar a vivir este año fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Tenemos que aceptar, mis amados, que somos frágiles, que somos pasajeros, que no somos omnipotentes, que no lo podemos todo y que necesitamos a Dios permanentemente en nuestra vida y necesitamos aprender a vivir nuestra vida en Dios. Era el mismo Dios, el de Moisés y el de Jonás. Era el mismo Dios, el de José y el de Sansón. Y fue el mismo Dios, el de Job y el del joven rico. La diferencia, mis amados, no la hace Dios. La diferencia la hacemos tú y yo cuando tomamos la decisión de aprender a vivir nuestra vida en Dios. Cuando estamos en Dios, pensamos como Dios, sentimos como Dios, hablamos como Dios, comemos como a Dios le agrada, ganamos nuestro dinero como a Él le agrada, lo gastamos como a Él lo honra, nos divertimos como a Él lo honra, nos vestimos como a Él le agrada y todo lo hacemos conforme a su voluntad, porque Él nos da del poder de su Espíritu Santo para lograrlo. Amados, cuidémonos que este año no aparezca un Tarsis en nuestra vida. Asegurémonos que este año no aparezca una Dalila en nuestra vida. Asegurémonos este año que nuestro corazón no esté en las riquezas, que nuestro corazón esté en Dios. Aprendiendo a vivir la vida en Dios y permitiendo que Dios haga su voluntad en nuestra vida, entonces sí podemos decir feliz año nuevo. Podemos reírnos y podemos regocijarnos y abrazarnos y decirnos feliz año nuevo. Amados, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.